Leopoldo Mendívil, estás presentando Secreto 1910. Estás hablando de una historia que transcurre hace 100 años en lo que es esta novela. ¿De qué se trata? ¿Cómo se creó esta historia? Bueno, básicamente es una novela, pero es una novela histórica, Ok, donde todos los datos, bueno, podría decirte que el 95% de los datos son históricos. ok. Y la idea de que sea una novela es únicamente por motivos, digamos, didácticos, Ujú. o más que nada para lo que se llama la inmersión de la gente. Es decir, estos son acontecimientos tan increíblemente importantes que, lo que es extraño y yo creo muy desafortunado es que mucha gente, o sea, como dice la portada del libro, la mayoría de los mexicanos no tienen ni la menor idea de lo que realmente ocurrió, a pesar de que algunos historiadores y en general mucha gente en el gobierno sabe lo que pasó realmente en 1910, que fue básicamente que el gobierno mexicano fue reemplazado por otro, por, por dictado de una corporación internacional, una de Inglaterra, otra de los Estados Unidos. Estaban disputándose el petróleo de México y la manera de maniobrar fue reemplazar un gobierno por otro, con un movimiento armado que incluía armamento que venía desde los Estados Unidos y que tomaron a un joven que no tenía ninguna experiencia militar, que era Francisco Madero, y a través de él hicieron un derrocamiento. Digo, cosas que muy parecidas a lo que estamos viendo ahorita en Libia, ¿no? Por ejemplo, Claro. esas cosas son, desafortunadamente esas cosas han sido siempre. Pero Secreto 1910 lo que trata es que por primera vez, aunque hay muchos libros sobre eso, pero tiene uno que leer 100 libros o 150 y periódicos para saber realmente pues tener toda la imagen, ¿no? Todo el paisaje de lo que pasó. Entonces, aquí la idea es que Secreto 1910 te dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes realmente estaban disputándose en México? O sea, ¿cuáles eran las corporaciones? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo usaron a nuestros políticos? ¿Y para qué lo querían? ¿Y cómo ganaron? Ok. Entonces, esa es la idea. Para construir toda esta historia, para poder ligar todos estos hechos históricos, para darle esta coherencia histórica, ¿te tuviste que aventar los 150 libros o cómo le hiciste? Bueno, mira, di un número ahorita redondo, ¿no? O sea, Sí, digo, por hablar de un número. sí te puedo decir que me leí una cantidad aproximada de libros. Ujú, Yo llevo, te podría decir, desde los 10 años ujú. de edad, porque es una cuestión familiar. Mi tatarabuelo es el general Bernardo Reyes, Ok, que pues murió el 9 de febrero de 1913 frente al Palacio Nacional cuando fue acribillado, ¿no? Desde entonces ha habido en la familia una especie de sensación de injusticia porque la historia que hizo el PRI lo pone él como un malo, ¿no? Como un personaje malo. Cuando este hombre lo que hizo fue que como gobernador en Nuevo León creó el Monterrey que conocemos hoy, que es un núcleo industrial. Cuando él llegó, el lugar era un estado agrícola, ¿no? O sea, desde esa edad en la familia de un servidor ha circulado siempre información que no está en los libros de historia. ujú. Y ahí, de hecho, una tía donde su casa está llena de millones de cosas que son libros de la época y cartas de Porfirio Díaz que no son públicas, ¿no? Ujú. Este, y bueno, lo que pasa es que yo y mis hermanas siempre hemos pensado que esta historia pues, debería de darse a conocer. Lo que pasa es que mi tatarabuelo supo que había un plan de los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de México y para tirar a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz estaba tenía una fuerza increíble y de repente no le pareció a los Estados Unidos y dijeron pues adiós. Entonces mi tatarabuelo trató de hacer lo que se pudo para que México siguiera siendo los mexicanos, pero en este golpe increíble hubo muchas traiciones dirigidas desde la embajada de los Estados Unidos y él murió. Y pero bueno, es un movimiento que siguen, siguen existiendo y bueno, el secreto de 1910 es la búsqueda de que la gente sepa cómo tener su país nuevamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevaste en ya darle coherencia a estos hechos que corrían por tu familia y encontrar los datos históricos que sustentaran todo este tipo de cosas? Pues mira, digamos que la idea de hacer un libro con toda esta historia es algo que hubo en la familia por muchos años, ¿no? Ujú, Yo recuerdo platicar eso con mi madre, quien bueno, falleció desafortunadamente hace un mes y medio, ujú. pero con ella yo hice esto
durante años, ¿no? La idea original es que ella iba a escribir el libro y yo solamente le iba a ayudar, pero ella quería darle un enfoque más hacia la parte romántica, ¿no? De, pues ya, la clásica historia, más parecido a, pues digamos, Arráncame la vida, ese estilo, ¿no? Mi idea es más que nada, pues lo que a mí en lo particular me importa es el complot político. Entonces, pues, finalmente ella y yo lo hicimos juntos, y la idea era hacerlo como por entregas, por partes. La primera era decir, esta historia pues, está tremenda, porque es casi como lo mismo que pasó con Kennedy, que es una gran, podríamos decir, un gran poder industrial, financiero, detrás, así como tras las cortinas, y ellos tienen un porro de cosas como detonar la guerra de Vietnam, y poner a un gobierno contra otro y demás, y hasta asesinar a un presidente y a su hermano. Bueno, eso que sabemos que es la historia de los Kennedy, eso pasó aquí, y pues bueno, entre los muertos fueron mi tatarabuelo y después Francisco Madero y su hermano. Pues toda esta historia yo creo que es más, creo que parece una historia de las de los reyes de la Edad Media, este sistema de control tras bambalinas de todo. Y aquí estamos hablando de dos supercorporaciones internacionales, que eran una de petróleo, cuya descendiente se llama hoy ExxonMobil, y otra era el banco de JP Morgan, que siguen siendo hoy pues los que mueven gran parte del tejemaneje, incluso de lo que está pasando ahorita. Y bueno, pero la pregunta era de cuánto ya nos llevó a armar todo esto. Bueno, ya una vez decidido el esquema, pues fue como 1 año y medio. Okay. Pero sobre todo investigar, obtener todos los documentos que nos faltaban, consultar todas las fuentes que completaran la información y todo eso, ¿no? Sobre todo por cómo lo comentas ahorita, pues finalmente es algo que ya venía por parte de la familia, ¿no? Entonces nada más era como darle ya forma a todo ese trabajo. Sí, exacto, sí. Además es una historia que, tú bien lo dijiste ahorita, puede ser más apasionante porque nos refleja más una realidad cercana a una parte de la historia de este país. Sí, lo que pasa es que la historia se va acartonando al paso de los años. Claro. Yo creo que le pasan dos fenómenos a la historia. Uno es que se va acartonando y haciendo aburrida, como de monografía, y por la otra parte se va distorsionando. O sea, el otro día platicaba con alguien que hay cosas tan chistosas como, por ejemplo, los ingleses tienen como héroe al rey Arturo. Sin embargo, el rey Arturo era enemigo de los ingleses. El cuate, ¿está? Y de hecho los ingleses lo mataron. Pero pasaron los siglos y ahora ya es el gran héroe inglés. O sea, entonces son cosas increíbles. Pero nosotros, tristemente, como país, porque somos un país increíblemente fuerte y grande, pero es como si nos hubieran dado un martillazo en la cabeza. O sea, hay 1000 cosas que no sabemos de la grandeza de nuestro país, de lo que traemos en la sangre, y además, pues porque los sistemas políticos que prevalecieron han maquillado tanto la historia que nosotros nos quedamos desconcertados. O sea, yo creo que nadie en realidad se ha tragado la historia de que Francisco Madero, que era un joven idealista y demás, que no pues era el hijo de un hombre rico, del quinto hombre más rico de México, que era su padre, pero Francisco Madero pues nunca había matado a una persona o dirigido una tropa, nada. Y de repente él regresa regresa de San Antonio, Texas, después de haber estudiado en una universidad de Estados Unidos y en fin, y regresa de allá y aquí vive un movimiento gigantesco de guerrilleros y de armamento, y siendo que el cuate no sabía nada de eso. Entonces es donde yo creo que muchos mexicanos siempre hemos sentido que hay algo que no cuadra, pero que nunca dimos un paso más allá para entender. Sin embargo, los historiadores lo saben perfectamente. Bueno, muchos historiadores, precisamente pues que Madero no vino solo, él nada más prestó su prestigio y dejó que otros tomaran por él, entre ellos Sherburne Gillette Hopkins, que fue un enviado del Departamento de Estado. El Departamento de Estado lo controlaba un hombre llamado Philander Knox. El equivalente actual es Hillary Clinton. Entonces, este hombre, Sherburne Gillette Hopkins, nadie sabe quién es, desgraciadamente, pero ese cuate fue el que llegó aquí, fue el responsable de crear la revolución, o sea, de enviar gente que entrenara a los guerrilleros, que él creó las redes de suministro de armamento. O sea, fue un golpe de Estado dirigido desde los Estados Unidos. Al final esto empieza quizás a tambalear un poco esta historia oficial que conocíamos de esto fue una lucha del pueblo y por el pueblo, y es la visión que nos han vendido durante 100 años, ¿no? Sí, lo cual es una verdadera burla. Al revés, de hecho es un libro que está armado para que uno se divierta y que uno diga, bueno, todos se lo hacen. Por ejemplo, los Estados Unidos
hacían ese tipo de cosas para con los ingleses y viceversa. Es el juego internacional del espionaje y del control diplomático, donde uno acaba haciendo como hay un embajador alemán que decía: el arte del diplomático es hacer que tu enemigo se golpee a sí mismo con su propia mano, claro, y nunca sepa por qué. O sea, eso es así de complejo y sofisticado ese sistema. Ese es el juego internacional. El chiste es que hay que también nosotros aprender a jugarlo, pero el caso es que sí, esta historia de que Madero llegó con ideales, bueno, sin duda los ideales son reales, sí, ahí están, pero no fueron los que tiraron a Porfirio Díaz. ¿Tú ya tuviste la oportunidad de presentar el libro en la Ciudad de México? Sí, fue el pasado 17 de marzo. ¿Cuáles han sido los comentarios que has recibido con respecto a este libro? Yo diría que la palabra es casi pasión y shock, pero no creo, ahí sí el mérito no, sería muy tonto que uno, como el escritor o incluso la gran editorial que me está apoyando, que es Grijalbo, yo creo que no es mérito de nosotros, sino es de la historia. O sea, lo que hace que sea esto tan estremecedor y tan emocionante en cierta forma es que realmente es como si uno abre un baúl y ve cosas ahí que estuvieron ahí guardadas y que son la clave para decodificar un crimen. Entonces, un poco eso es lo que ocurre en Secreto 1910. Si uno se mete a hacer esta investigación, que puede llevarle unos años, va descubriendo uno con un verdadero shock. Todas estas intervenciones de los bancos gringos y como en un yate en el Cairo, JP Morgan daba una orden ahí sentado en un camastro y tomando un minjulet, y eso acababa aquí generando que entraran armas y aquí hubiera un problema. Eso de la mera hora es muy emocionante cuando uno va descubriendo cómo estaba armada toda la telaraña. Entonces creo yo que, y bueno, es lo que muy afortunadamente los comentarios que he obtenido, bueno, hubo una persona que me comentó que no le gustaba la idea de que se novelara la historia, ¿no? Que si uno lee una novela que sea todo ficticio, o si lee uno un libro de historia, pues que sea totalmente histórico. Y yo le decía, bueno, pues sí, es bueno que existen las dos cosas, pero también creo yo, la historia como tal en un libro de historia, la verdad es por definición aburrida, pero básicamente por una razón, porque todo está contado como a través de un cristal, claro, donde uno no lo está viviendo. Entonces, el arte de hacer una novela o de hacer una película es que de repente uno diga, ¿qué pasaría si yo soy Madero? O sea, sin inventarle cosas a él, pero ¿cómo hacer que uno pueda crear una conexión psicológica con las personas que estaban ahí y de repente estar ahí? O sea, como si fuera una máquina del tiempo. Y en un libro de historia no se puede eso, porque todo está visto como desde un microscopio, ¿no? Una distancia increíble a los acontecimientos. Y en cambio una novela lo que hace es que uno diga, estuve sentado ahí, y oí lo que dijeron, y yo estaba participando de una manera como sutil o subconsciente. O sea, esa es la idea de por qué hacerlo como novela. Claro, el género de novela histórica te permite eso, ¿no? A que la gente se identifique, pueda verlo como algo, no que sucedió hace mucho, sino verlo como una realidad y que pueda encontrar la manera de aplicarlo, ¿no? Exacto, eso es. Sobre todo esta parte de, bueno, hay algo que se está planeando para México, hay algo que está ocurriendo y que podemos buscar la manera de cómo recobrar esa memoria, de cómo recobrar ese fragmento perdido de nuestra historia, ¿no? Exclusivamente porque hoy es un momento de nuestra historia en donde México otra vez está en un estado vulnerable. México se está yendo al hoyo y que no tenemos seguridad aquí, y lo que han hecho es crear una campaña de terror hacia México, o sea, donde no podemos viajar a México, donde han disminuido el consumo de productos mexicanos, y en fin, ¿quién es el que gana en estos casos? Como en 1910, que es lo que se describe en el libro de Secreto de 1910, pues el que gana es el que hace el que empieza a comprar cuando está todo más barato. Claro. Porque pues primero le avientan las cucarachas a la casa que quieren comprar, para que baje el precio, entonces compran y pum. Ahorita los mexicanos pudiéramos estar siendo objeto de una política exactamente igual que la que hubo entonces, aunque aquí no va a haber quizás un levantamiento armado, aunque sí lo hay. Entonces la narcoinsurrección famosa, pero todas esas armas vienen de Estados Unidos. Diría por ahí el dicho popular, ¿no? Es la misma gata pero revolcada. Exactamente. Para finalizar, al término de lo que es el boletín de prensa que nos hizo llegar tu editorial, comentan que lo que son los bisnietos, es decir, tu familia, siguen buscando lo que es el Plan de México. Exactamente, sí. ¿Qué se sabe del Plan de México? Es un punto súper importante, porque tatarabuelo, él era, pues primero que nada era un militar, y él había, bueno, como gobernador pues él creó lo que es el Grupo Monterrey, ¿no? Que se convirtió en Grupo Alfa, FEMSA, Coca-Cola, todo este emporio industrial que hoy es el de los Zambrano y todos Gas Asada, que son gente increíble, todo eso floreció.
bajo el gobierno de Bernardo Reyes. Entonces, él tenía un plan para hacer eso con México. Su plan era que México puede ser la sexta potencia del mundo, tiene todo para hacerlo, sobre todo porque su gobierno ocurrió cuando México empezó todo el boom petrolero. Entonces fue cuando se supo que México era uno de los 4 puntos petrolíferos del planeta Tierra. El otro era Irán, otro era Rusia y otro eran los propios Estados Unidos. El plan de México es cómo convertir a México en una potencia global y incluye básicamente usar el petróleo realmente, cosa que hasta el día de hoy no se ha hecho, porque toda nuestra reserva está básicamente sin explotar aún. Hay una carta de los Estados Unidos que dice que México es la reserva de petróleo última para abastecer a la flota norteamericana cuando ellos se quedan sin petróleo. Entonces, hay muchas cosas así, pero el Plan de México es un documento que mi tatarabuelo tenía en un cartucho y lo tenía insertado debajo de la silla de su caballo el 9 de febrero de 1913. Ese documento se perdió porque al llegar al Palacio Nacional lo acribillaron y se hizo un problema. Ahí empezó la escena trágica. Ese solo día hubo 1,500 muertos en el Zócalo y el cadáver de mi tatarabuelo se lo llevaron adentro del palacio y ese rollito nunca más se ha vuelto a encontrar. Los descendientes hemos tratado de reconstruirlo a partir de toda la demás documentación que hay y de lo que él hizo en Monterrey y de lo que él conversaba con otras personas sobre cómo construir a este nuevo país. Pero uno de los ingredientes era tener un ejército de verdad. Es decir, cuando él fue nombrado por Porfirio Díaz en algún momento, el secretario de Guerra y Marina, el equivalente al secretario de la Defensa, más Secretaría de Marina, y como tal, él le ofreció a Porfirio Díaz que iba a generar un ejército de primer mundo. O sea, ya no de que por qué México tiene un ejército de segunda, no, ni nada. Él dijo, México va a tener un ejército como el alemán. Y Porfirio Díaz le dijo, ¿y cómo lo va a lograr si no tiene más presupuesto? Dice, no se preocupe, yo lo hago. Bueno, y lo hizo. Lo que hizo fue que precisamente tuvo conversaciones con Alemania, con Prusia, y Prusia había desarrollado un sistema llamado Segunda Reserva, que es básicamente llamar a voluntarios, a jóvenes, y decirles, mira, te vamos a preparar, te vamos a dar un entrenamiento para que sepas entrar en combate en cualquier instante, pero no vas a ser soldado fijo, ¿no? Y cada 6 meses tienes un pequeño cursito y le entras. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nada. Y ahí es donde todo el mundo decía, ¿y cómo va a ser que todos esos jóvenes vayan? Luego, ahorita ya vimos las reacciones que causó un gobernador aquí, cuando dijo que todos los ninis se vayan al ejército. Sí, el gobernador de Chihuahua. Sí, pero lo hizo pésimo, o sea, como un decreto. Sí. O sea, lo que hizo Bernardo Reyes fue diferente. Es como lo hicieron los alemanes, es decir, México va a ser diferente. ¿Quién le entra? Y en lo que les ofrecemos, nada, no hay dinero, no hay nada. Aquí solamente porque ustedes quieren salvar a su familia, a sus vecinos, o sea, a México. Y le entraron, entre las primeras 2 semanas llegaron 500,000 jóvenes con patriotismo, nada más. Y después de 2 años en la Secretaría tenía un ejército. Entonces, básicamente esas son las estrategias. Sí valdría la pena encontrarlo, ya que lo encuentres, pues que lo puedas compartir con la gente. Sin duda, es más, es una promesa para ti y para todo tu auditorio. Ok. Bueno, pues, Leopoldo, te agradezco mucho estos minutos. Luis, yo estoy agradecido contigo. De verdad que es una oportunidad muy grande estar contigo y espero volverla a tener, pues ojalá que se repita. Esperemos que sí. Pues muchas gracias y estaremos en contacto. Claro que sí. Sale, un placer enorme. Igualmente. Hasta luego.